Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Almería, amigo de esta casa, José Carlos Tejada. José Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Rafael. Bienvenido a Interalmería Televisión. Gracias por invitarnos de nuevo. Un placer para nosotros. Después de todo lo que hemos escuchado, y vamos a escuchar también en esta entrevista también algunas declaraciones de algunos dirigentes en el gobierno, justamente, te pregunto, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación de la Mesa en Defensa del Ferrocarril después de todo lo que habéis escuchado, de todo lo que se ha dicho? Por ejemplo, la última licitación de esas traviesas que te ponían una fecha de finalización, horizonte del 28-29. ¿Cómo os sentís? Hombre, nosotros nos gustaría que el ministro de Transporte viniera a Almería, yo creo que es momento, y nos diga realmente cuándo la alta velocidad va a llegar a esta tierra. Porque recuerdas que esta tierra, bueno, pues han venido muchos políticos que tenían responsabilidad ejecutiva y nos han ido dando, bueno, pues plazos, y de manera sistemática esos plazos se han ido incumpliendo, uno tras de otro, ¿vale? El último, 2026, eso se quedó ya en la papelera, ¿vale? Entonces, claro, ahora el horizonte 2028, eso ha salido de la boca del ministro, máximo responsable del ministerio. Y claro, esa licitación que ha salido hace 2 semanas de las traviesas, pues claro, nos ha dejado un poco preocupados, por decir una palabra suave. Porque, claro, si estamos hablando de que va a haber la empresa que se adjudique, la adjudicación de esas traviesas, va a tener 36 meses para hacer entrega de ese material, y de la fecha límite 2028, pues vale, ¿de qué nos sirve de que este año? Porque es verdad, te lo he dicho muchas veces, en la mesa estamos relativamente tranquilos con lo que son los tramos de Almería, pero muy intranquilos con lo que son los tramos de Murcia, porque ahí es donde está el problema. Pero ¿de qué nos sirve si a finales de año, en principio del 26, tenemos ya los 3 tramos finalizados en cuanto a plataforma, tenemos la segunda fase del soterramiento, seguramente para junio nos han anunciado que se va a inaugurar la nueva estación del AVE, lo cual empezarán a operar de nuevo los trenes desde Almería. Decía que de qué nos sirve si al final esa plataforma, donde hay que colocar la superestructura, que ya te he comentado muchas veces, pues son las traviesas, las vías, la catenaria, la subestación, etcétera, etcétera, pues nos podemos ir aquí al 2029, 2030. Entonces, bueno, ya está bien, ya está bien, que ya sabemos que los políticos son muy trileros, de un sitio y de otro, pero es que Almería ya no puede esperar más. No puede esperar más. Luego, ¿se puede decir que enfadados, molestos, cabreados? Sí, también. Bueno, pues estas mismas declaraciones que me estás diciendo tú aquí hoy, esta noche, las dijiste el pasado martes en la comparecencia de los medios de comunicación que tenía con la jornada de otra petición que lleváis de hecha por activa y por pasiva con el tema del cercanía, el Bajo Andará, etcétera, etcétera, que también tocaremos en la entrevista de hoy. Bueno, pues al día siguiente, el propio subdelegado se le preguntó las declaraciones tuyas, que es lo que, bueno, pues esas indignaciones, ese cabreo, ese enfado, porque horizonte 29-30. Vamos a escuchar las declaraciones del subdelegado del gobierno, que es lo que decía el pasado miércoles. Él está hablando de que, bueno, pues de que se van a dilatar los plazos, puesto que en el contrato aparece un plazo de ejecución de 36 meses. Es cierto, existe ese plazo, pero evidentemente ese plazo no está previsto para que se agote, sino que está previsto simplemente por cuestiones técnicas que se preveyó poner esas fechas de finalización ante posibles vicisitudes que evidentemente estamos en condiciones de decir que no se van a producir, es decir, no se van a agotar esos plazos, se van a suministrar las traviesas que además, hablando con los propios técnicos de Adif, nos comunican que es una cuestión evidentemente
de ejecución rápida, relativamente rápida, no es una ejecución compleja como la estructura que ahora mismo se está ejecutando, sino que es el suministro de las traviesas sobre las que van a formar parte de la vía. Bueno, pues a mí se me ocurre una pregunta, decírsela directamente a su delegado, pero vamos a escuchar y ahora te hago la pregunta que le podría hacer yo a su delegado del gobierno, pero ¿qué te parecen las declaraciones? Hombre, a ver, argumenta cuestiones técnicas. Y yo pienso, las cuestiones técnicas es que al final no va a haber presupuestos. Claro, porque estamos hablando de presupuestos plurianuales. Puede ser que la cuestión técnica vaya por ahí. Y digo yo, si tu empresa que te dedicas a hacer traviesas, te adjudican no sé cuántas miles de traviesas, y tienes 36 meses para servir a obra, Sí. Y bueno, a los 24 meses te surge un problema técnico en la fabricación. Tienes 12 meses todavía de colchón de tiempo para cumplir con el contrato, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entregarás el material hasta la fecha límite de la adjudicación de la licitación. Entonces, a nosotros estas cuestiones nos preocupan, porque, claro, estamos hablando de las traviesas, pero es que todavía no tenemos conocimiento de la catenaria, que tiene que salir a la licitación, de las subestaciones, el que todo eso tiene que ir saliendo. Si queremos que la alta velocidad llegue algún día a Almería. Entonces, bueno, pues esas declaraciones, la verdad es que, bueno, intenta argumentar cuestiones técnicas, pero en el trasfondo... A mí la pregunta que me va en relación casi a lo que estás comentando. Es decir, si me ponen 36 meses, pero no se va a cumplir porque sé que se va a hacer antes, pues ¿por qué ponéis 36 meses? ¿Pones 24? ¿Pones 18? ¿Pones 14? Si sabéis que va a ir rápido, aquí viene a decir, yo pongo 30... Ah, que ahora se pone en la obra 36 meses y anchas Castilla, para así como para yo librarme. Bueno, ¿y por qué no ponéis? Si es menos, pues menos. De todas maneras, pero yo sumando esos 36 meses me da el año 28, camino del 29. 3 años para de adjudicación para unas traviesas, pues me parece totalmente excesivo. Pero como dice, como es excesivo, sé que va a ser antes, no va a ser antes. Entonces, me parecen temerarios los comentarios. En obras civiles, ¿Creéis la verdad... que habéis sido temerarios al decir lo que habéis dicho? No. Nosotros hemos sido... A ver, me parece que nos vais conociendo. Sí. Y la mesa, cuando se posiciona, lo hace con rigor, ¿vale? Nosotros no soltamos fuegos artificiales nunca, nunca. Y entonces nos parece que esto puede ser una piedra, claro, en el camino. Porque, vuelvo a reiterar, la empresa que se adjudique esa concesión de traviesas puede llevar hasta los 36 hasta meses. los 36 meses la entrega del material. O no. Entonces, bueno, toda la obra a partir de ahora. Pues esto tiene un plazo de ejecución de 14 que va a entregar en 12 no. meses las traviesas, estupendo, que eso sería lo ideal. Claro. Pero bueno. Así bueno, pues, que... con todo eso así, claro, la mesa de defensa del ferrocarril decir, con el 36 meses nos metemos en el 28, camino el 29 y prueba y tal, 30. 29. Bueno, pues en la jornada de ayer vino el delegado del gobierno de España, de Andalucía, a la provincia de Almería a visitar las obras del AVE en el túnel de Viator. Aseguraba que está, lo vamos a escuchar ahora, al 85% el túnel, al 70% la obra general, pero que la obra va a terminar y que va a cumplir plazo antes de que acabe la legislatura. La legislatura de Pedro Sánchez en estos momentos terminará el 27. Vamos a escuchar la primera de las declaraciones del delegado del gobierno en Andalucía, aquí en Almería ayer. 586 millones de ellos son del mecanismo de recuperación, resiliencia, del mecanismo europeo, los fondos NEXT, que exigen un grado de cumplimiento en lo que al horizonte se refiere temporal, y en ese sentido yo les puedo decir que se están cumpliendo los plazos y que Almería tendrá como corresponde la línea de alta velocidad en los tiempos que corresponden dentro de esta legislatura y en los plazos que siempre ha anunciado el ministro Puente. Dentro de la legislatura y lo que ha dicho el ministro Puente. Por lo que ha dicho el ministro Puente cuando te he preguntado, no tiene nada que ver con lo que está diciendo el propio delegado del gobierno. Está claro. A ver, hablábamos antes de rigor. Entonces, lo que sí está claro es que la segunda fase de soterramiento, el 31 de diciembre de 2026, tiene que estar finiquitada. ¿Por qué? Por dinero, que hay que pagar. Porque si no, le va a costar las perras a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento y al Ministerio. Bien. ¿Vale? Sí. Eso lo quitamos. Vale. Pero ¿qué pasa con los 3 tramos que quedan?
pues pasa que hasta el 2030 pueden terminar las obras. 2030. Sí. Entonces, hombre, pues la verdad que si echamos números y encima ahora con la noticia de las traviesas, en el mejor de los casos, en el 2027 hay convocatoria de elecciones generales, Claro. ¿no? Pues ya la legislatura se acaba. Pues la verdad es que, pues muy corto me lo fías. Entonces, a ver, que yo entiendo que los políticos se tienen que ganar la vida todos los días. Pero hombre, es que hay cosas Todos que... los días se tienen que ganar la vida. Sí. Pero bueno, hombre, que moderen sus mensajes. Porque esto no es creíble. Oiga, ¿que vamos a tener alta velocidad en esta legislatura? Pues no, señor delegado del gobierno. No. Porque no tenemos, ni tenemos la obra terminada, ni tenemos el problema de Murcia resuelto, y después, bueno, pues que esa conexión con el corredor va a exigir una serie de pruebas de seguridad ferroviaria. Que es un año. Que largo me lo fías. Que largo me lo fías. Pues preguntándole la situación del grado de ejecución de las obras, esto es lo que decía en el último corte que vamos a poner, de la obra del AVE Almería-Murcia, incluido también el túnel que pasa por Beator. El grado de ejecución en todos esos casi 200 kilómetros es del en torno al 70%. Si ya hablamos de la provincia de Almería y por lo tanto de esta plataforma que supera los 100 kilómetros de longitud en lo que se refiere a la provincia de Almería, el nivel de ejecución es aún mayor. Estamos hablando del entorno también al 85% de grado de ejecución. Eso nos satisface desde el punto de vista que nos pone de manifiesto que se está ejecutando, que el compromiso del Gobierno de España con esta conexión ferroviaria. Pues el 70% de toda la obra, el 85% en Almería, lo cual quiere decir que esta obra va a terminar en la provincia de Almería y se va a quedar ahí, porque la de Murcia... Pues la de Murcia, sobre todo en Lorca, pues seguimos teniendo un problema de que se licitó tarde, ha empezado tarde a ejecutarse. Las noticias que nos llegan, y además de hace 3 semanas escasas, es que las obras van demasiado lentas. Y entonces, pues bueno, pues nos estamos encontrando con un escenario pues bastante complicado. Entonces, a ver, te lo he dicho muchas veces, esta provincia necesita que la alta velocidad llegue a esta tierra. Pero es que también necesita una serie de infraestructuras, como son las actuaciones complementarias que ya planteamos hace un año al Ministerio, y estamos a la espera de que a ver si finalmente el secretario de Estado tiene tiempo en la agenda. Es verdad que nos contestó hace un mes diciendo que iba a venir a Almería. Pero sí, que hace falta que venga el ministro, y que dé de una vez por todas la fecha. A ver, que mucha infraestructura. Si viene el secretario de Estado, vendría bien, porque es el segundo de a bordo. Sí, pero el segundo de a bordo, pues si el primero de a bordo te está diciendo que va a terminar, el otro te llega, el que está el cuarto de a bordo. Que te con el dice, segundo de a bordo se puede dialogar, plantear, negociar. Con el ministro le cuentan la película y dice el ministro la traspasa al secretario de Estado. ¿Vale? En todos los ministerios pasa lo mismo. Entonces... ¿Y eso soluciona algo, José Carlos? Pues dependiendo de lo que nos cuente. Lo que sí te digo es que... Ya escucha al delegado, al subdelegado aquí en Almería y al delegado en Andalucía. Vale. A ver lo que nos dice el segundo. Pero el segundo de a bordo, pues a ver lo que nos dice. Y si adquiere compromisos políticos. Pero vosotros, y si no adquiere compromisos políticos, pues el contador de la paciencia de esta mesa está llegando al límite. Está llegando al límite. Y bueno, pues ya está. Antiguamente había un contador que tenía el Partido Socialista que lo ponía todos los días, que sin obra, que sin obra. No, nosotros no tenemos de eso. No, por eso digo, lo tenemos aquí en la cabeza. Pues, claro, pero como tenéis en la cabeza, es hora de sacarlo ya encima de la mesa y decir, señores, ya está bien de reírse de nosotros. Es que esta situación... Bueno, a ver, se están riendo de toda la población de Almería. Todos los almerienses, no de vosotros, todos los almerienses. ¿Vale? O que nos quieran tomar... Entonces, bueno, pues que a ver... Porque si yo te pregunto una fecha de finalización, José Carlos, tú que tienes información, que dentro de la mesa hay técnicos que están al servicio para intentar ver la situación, ¿qué fecha le podemos decir al almeriense hoy que va a llegar el AVE? Si tuviéramos que decir una fecha, desde la mesa ferrocarril pensamos que el AVE va a llegar. Nosotros teníamos la posición de que en 2028 sería la fecha de llegada a la alta velocidad, pero claro, ha seguido el tema de las traviesas.
¿Y quién nos dice que cuando salga el tema de la catenaria, pues vamos a tener otros 36 meses para que sirvan? Son muchos kilómetros de catenaria, ¿eh? Ya no solo el material, sino luego la instalación de esa catenaria, con las subestaciones, que son cada 4 o 5 kilómetros hay una subestación, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, que todo esto de la alta velocidad, luego los beneficios van a ser tremendos para la provincia. Pero mientras llega y se ejecuta la obra, pues todo es muy complicado y todo hay que encajarlo, ¿eh? Entonces, 2028 podría ser una fecha, pero claro, si se siguen sacando a licitación materiales a 3 años vista, y cuando el último año, 2028, los números no salen, ¿verdad? Así que, Rafa, una bola no tenemos, ¿sabes? Y como todo es cuestión de voluntad política... Pero también ese que lo están viendo dice, bueno, ahora me dice, hemos estado con el 26, ya no. 27, bueno, ahora ya 28, largo velocidad, quizás el 29, las pruebas y tal, quizás 30, bueno, tal. Le pregunto a la Cámara de Comercio y están también indignados porque es que no han mentido, que si tal y que si cual con el chequeo que se hace y tal. No han mentido otra vez y tal. Más de lo mismo. Bueno, y van pasando, y son 7 años lo que llevan gobernando. La verdad es que, hombre, el sector empresarial de esta provincia, y bueno, nosotros estuvimos invitados por Jerónimo en el último chequeo. Si hay unos grandes perjudicados en este tema son ellos. Son ellos. Porque el tener la velocidad, la alta velocidad, o no tenerla, estar conectado con el corredor mediterráneo o no tenerlo, pues luego en la práctica, imagínate el sector turístico cuando un catalán de Barcelona, por ejemplo, o de Lérida, que está más lejos. Oye, que me voy este fin de semana a Almería. 4 horas y media se pone en el Cabo de Gata. O las exportaciones. Claro, que el puerto seco de Níjar es que no hay narices que la Junta se ponga también las pilas. Pero, y sin saber. Entonces, ¿para qué va a poner Puerto de Níjar si se supone que todavía no tenemos vía hasta el 30? Pues ¿para qué? Pues porque tenemos un sector agroalimentario en esta provincia que es lo que da de comer a la gran mayoría de la gente. Pero que ahora que se le está exigiendo a que tengamos línea, primero que tengamos línea, luego ya veremos los puertos. Que no, es que queremos acompasarlo y ya, pero como le pegamos al PSOE, pues le pegamos también al PP. No, le pegamos a todo el mundo que no cumple con su obligación política. Pero en la Junta de Andalucía ha dicho que lo va a hacer. ¿O se va a encargar? ¿Habéis comentado? No, yo no lo he escuchado a la consejera. Por eso te pregunto, ¿le habéis preguntado? Mira, la consejera hace ya 2 años y medio que le estamos tocando las puertas cada 2 o 3 meses, a través de correos electrónicos, a través de la delegada territorial del gobierno, a través de más gente. Habéis reunido hace poco con la Junta de Andalucía, con la delegada. No, la delegada lleva 3 meses también sin recibirnos. Y es que aquí, parece ser que a la sociedad civil o no tienen tiempo para escucharnos o el escucharnos les supone políticamente problemas. ¿Luego ronda de contacto entonces con todos? Sí, con todo el mundo. Digo, ¿qué vais a hacer? Digo, sí, plantear, claro, mira, después de lo que hemos visto y escuchado. Te resumo, pendientes, con el gobierno de España, con el secretario de Estado, con el presidente de Renfe, y con el consejero y con el ministro que le has dicho al principio. Con el ministro, gobierno andaluz, con la delegada territorial del gobierno y con la consejera, ya te digo, 2 años y medio esperando reunirnos con ella. No sé qué problema tiene la consejera con la provincia de Almería, porque, jolines, acaba de llegar a un acuerdo en Málaga, donde el corredor del litoral ferroviario se va a ampliar desde Fuengirola hasta Algeciras con el Ministerio. ¿No se da cuenta de la problemática de movilidad que tiene la comarca del Poniente? Sí, pero ¿No se acuerda de eso? Viabilidad. No se acuerda viabilidad. ¿Qué puede costar un proyecto? A ver, vamos, tú te puedes imaginar, Rafael, pues, hombre, pues, claro, si tuviéramos ese corredor, pues, José Carlos, la cantidad de tráfico que quitaríamos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Se ha hecho algún estudio de viabilidad? ¿Se puede? Nos duele la boca ya de pedir sobre a la Junta y al Ministerio. Nos duele la boca. Y aquí nadie se arremanga políticamente. Después estuvimos, si quieres hablamos también de la jornada de ayer. Ya que hemos cogido el Poniente, pues cojamos el Bajondará. Nosotros teníamos... Es que eso es más flagrante porque la vía ya está hecha. Teníamos... Y que hay que poner un tren.
la asignatura pendiente de llevarnos el debate al corazón de la comarca. Claro. ¿Y dónde está el corazón de la comarca? En Benadú. ¿Vale? Bueno, pues ayer llevamos una jornada, estuvieron muy bien, la verdad, con una gran participación, tanto de ponentes, estuvieron todos los alcaldes, a excepción de la alcaldesa de Santa Fe, que está de viaje, y el alcalde de Pechina, que están de fiestas, ¿vale? Y todos los mensajes de todos los alcaldes y alcaldesas estuvieron al unísono. También el de presidente de la Mancomunidad, Eugenio González, ¿vale? Entonces, a ver, estamos hablando de un proyecto viable donde sí hay estudio informativo de 2018, o sea que está metido en un cajón. Pero eso es el gobierno central el que tiene que... No, el estudio informativo la Junta de Andalucía, sí. ¿vale? Lo hizo en el 2018 DSD. porque lo pidió la mesa. Y la Junta de Andalucía no ha hecho ningún amago. A ver, la delegada de Fomento de Vivienda dice, es que no tenemos competencia. Perdone, delegada. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia ferroviaria sí recogen competencia en materia ferroviaria. Y hombre, si no hubiera competencia de la Junta, ¿por qué han llegado a convenios con el tren de Bahía, de Cádiz, la línea 3 de Sevilla, el metro de Granada, que también ha sido cofinanciado por Gobierno de España y Junta, posiblemente la puesta en funcionamiento por fin del tranvía de Jaén? Es decir, que suma y sigue. Es decir, que aquí, cuando hay que reclamar, pues que las administraciones con competencia, es verdad que la mayor competencia está en Madrid, si eso lo sabemos, pero a ver, pues ¿por si no hacen ni caso, qué se ponen de acuerdo en otras provincias andaluzas y aquí en Almería con la problemática que tenemos de movilidad, que hay que recordar que no tenemos ni un solo transporte limpio, ninguno? Hombre, quitando los autobuses que tenemos de Alsa aquí en Almería capital. Eléctrico. Punto pelota. Es decir, que somos una provincia totalmente carbonizada por todos los lados. Y después que a nivel europeo... Y eso que se quiere quitar la huella de carbono. A nivel europeo estamos generando una huella de carbono con los 260.000 camiones que salen anualmente, tremenda. Entonces, hombre, que la consejera se tiene que poner las pilas en Almería. También. Ya te lo digo. Junta y Gobierno Central. También. El tren convencional, muy rápido, que nos quedan 3 minutos. Venga, pues para decirte, un día sí y otro también, problemas con el tren. Sí. 15 minutos, 5, 10 minutos ganamos, 7 minutos ganamos por tiras con los Albia, tiras por media Andalucía, que nos llegamos hasta Córdoba y de Córdoba vamos para arriba. Correcto. Y encima ahora nos quedamos que los trenes agotados, porque es que no hay más líneas, ¿No sería más frecuencia o poner alguna cosa más, poner más trenes o poner algo? Porque los fines de semana hay que sacar el billete ya con una antelación de... Bueno, mira, en esa reunión que te he dicho que hemos solicitado al presidente de Renfe, sí, que bueno, habitualmente no nos sentamos con él, nos sentamos con el responsable institucional y con el responsable del corredor sur de Renfe. Bueno, a ver, en ese tema, sí, conexión con Madrid. conexión Madrid. Por un lado, Talco 6. Hay que recuperar la segunda cabeza tractora que la mesa pidió hace muchos años. Importantísimo. Y que, bueno, pues que nos permitió pues que esas incidencias que nos están pasando prácticamente todas las semanas, el último, el jueves pasado, 3 horas en Getafe, sí. ¿Vale? Bueno, con las 2 cabezas tractoras solventamos el tema, ¿vale? Hasta que llegue a alta velocidad. ¿Argumentos de por qué no? ¿Te han dado...? ¿Qué va? Porque cuesta 560.000 euros anuales poner esa cabeza tractora. Anuales. 560.000 sí. euros. Cuestiones economicistas, ¿vale? Tema 1. Tema 2, Albia. A ver, hasta Córdoba. Por fin llega, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que un tren que en teoría es destino a Almería, sí, pues lo están utilizando sobre todo los granadinos y los cordobeses, ¿vale? Entonces, ¿qué le hemos dicho al ministerio? Que empiecen a operar, sobre todo ahora que empieza en junio, que empiecen a operar el Talgo 6, que tiene 200 plazas, como el Albia, que tiene 256, que empiecen a operar en doble composición. Entonces nos vamos en el Albia a 500 plazas, en ambos sentidos, y en el Talgo 6, 400. ¿Es una solución? Claro que es una solución. Multiplícalo por 7 días en semana, pues son un número de plazas extras. Y después termino. Sí.
La estación de Huerca del Viator hay que... La calificación tiene que llegar ya. Calificación comercial. ¿Eso qué significa? Para que lo sepan los espectadores. Ahora hay que salir desde Almería, porque si no sales de Almería te puedes encontrar que a lo mejor se rompe el Talgo 6 y vaya el autobús directamente a Guadix. Y a ver cómo te va a dar. Tú estás esperando ahí en Huerca y no hay manera. Y no sale. Vale. Después cuestiones tan prácticas como que puedes sacar los billetes en Huerca, que te puedes llevar el perrillo, y lo puedes subir, o que te puedes llevar la bicicleta y la puedes subir. Y bueno, hay muchísimas más cosas como te imaginas, pero bueno, lo dejamos para otra entrevista. ¿Vale? Pues José Carlos Tejada, como siempre, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, un placer tenerte una vez más con nosotros aquí, gente sin pelo en la lengua, cuando hay que decir las cosas se dice, y como tienes que decirlas, y cuando estáis cabreados y estáis cansados, pues se dice. Ante eso, y esta es la penúltima, ¿tenéis vislumbrado algún tipo de movilización? Pues mira, nosotros siempre nos movemos por la acción-reacción, ¿vale? Sí. Entonces, te he dicho, tenemos pendiente la entrevista con el secretario de Estado. Pero eso... Y si eso no funciona, de la Junta de Andalucía te digo lo mismo, Que sí. Como te digo también de la presidenta de Autoportuaria, que por cierto, también estamos bastante enfadados con ella. Porque no está dentro de su agenda la conexión del puerto ferroviario. No está, nunca habla de ello. Dijo que iba a hacer un del puerto ciudad todos los días. Que está haciendo para... Está hablando del puerto ciudad todos los días. Pero de la conexión ferroviaria, a mí me gustaría que de vez en cuando se acordara de eso. ¿Vale? Se lo preguntaremos. Así que, bueno, pues ya está, pues iremos metiendo en agenda y sobre todo convocando a los ciudadanos, porque al final, si los almerienses no nos acompañan, pues bueno, nosotros tenemos mucho compromiso, mucha voluntad, pero si la ciudadanía no está reclamando sus derechos, pues no vamos a ningún lado. Lo dicho, José Carlos, las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.